¿Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar? Vamos con ello. Desde hace unos cuantos siglos atrás y hasta hoy en día, a través de la brujería moderna, se ha creído en esta idea de que hubo una persecución a practicantes de brujería, siendo este fenómeno conocido como la caza de brujas en Europa medieval uno de los más mentados para hablar de este tema. Pero ¿qué pasó realmente? Este fenómeno, cuyos orígenes se pueden rastrear hacia el siglo XV, se movía en un contexto en el cual el cristianismo ya venía persiguiendo a judíos y a otras personas acusadas de herejía. Es en este contexto en donde entra a tallar la palabra brujería como un nuevo comodín que facilitara la acusación indiscriminada y sin sentido alguno a cualquier persona. Pero ¿por qué hacía esto el cristianismo? Si nos ponemos en contexto, estamos hablando de la post-peste negra, un periodo de inestabilidad, de crisis y de mucha paranoia. Obviamente por parte de la iglesia, que había desarrollado para esa época una nueva concepción de lo que era el mal, considerando que éste se estaba realmente encarnando en la tierra. Es así que con esta paranoia transmitida por la iglesia y convertida en una histeria colectiva, cualquiera podía ser acusado de brujería. Pero había una especial atención sobre los pobres o los incultos. Así, esta cacería de brujas, de hecho el término es acuñado posteriormente, no solamente perseguía a mujeres como se cree. Es verdad que hubo gran mayoría de mujeres que fueron acusadas en determinadas regiones, pero también en otras, como podría ser el caso de Rusia, hubo hombres en mayoría siendo acusados. Y aquí entra lo curioso, y es que de las personas acusadas, señaladas o ejecutadas, no existe ninguna evidencia de que hayan sido pilladas haciendo algún tipo de ritual, práctica mágica o algún tipo de cuestión ritualística extraña que pudiera realmente hacerlas ver como personas que practicaban brujería. Tampoco hay ninguna evidencia de que lo que hicieran las personas acusadas tuviera que ver con algún tipo de sabiduría o conocimiento ancestral. No existe evidencia alguna de que algún acusado haya sido ejecutado por realmente hacer algo que podría considerarse una práctica brujil. Pero ¿qué era esto que el cristianismo consideraba una práctica brujil? Pues bien, el cristianismo medieval elaboró toda una imaginería alrededor de lo que las supuestas brujas o brujos hacían, entre lo que se encontraba, por ejemplo, reuniones para adorar al diablo, así como también el secuestro y la ingesta de recién nacidos para evitar que estos fueran bautizados. Es aquí donde vemos el nacimiento de la idea del aquelarre o el sábado de las brujas, un concepto sacado de la imaginación del cristianismo paranoico y que la brujería moderna termina adoptando gracias por supuesto a cómo se alimenta esta imaginería a través de los años por medio de obras de literatura o de la propia ficción. De esta manera, la gente era instada a acusar a cualquiera que fuese sospechoso, lo que daba pie a que si alguien te caía mal, simplemente podías acusarlo sin necesidad de mayores pruebas. Pruebas que los tribunales tampoco se esmeraban en profundizar, simplemente por ser pobre, mendigo, presentar alguna enfermedad o caerle mal a alguien, el tribunal iba a encontrar cualquier tipo de sinrazón para acusarte de brujería. Pero ¿por qué esta gente? Mucho más allá de que muchos de los acusados fuesen personas que no estuvieran dentro del concepto ortodoxo. La gente menos beneficiada en esa época tan inestable podía representar para la iglesia una amenaza, pues llegado un momento esta gente podría hasta rebelarse contra la autoridad. Por tanto, la acusación de brujería era el comodín para señalar a cualquiera de manera gratuita. De esta manera, los verdaderos acusados o las verdaderas víctimas de este fenómeno no fueron brujos realmente. Fueron en su mayoría cristianos o judíos, y no fueron precisamente perseguidos por tener un conocimiento o sabiduría ancestral, sino por la paranoia del cristianismo y su imaginación sobre lo que ser un brujo o una bruja era. Es evidente que durante los siglos XIX y XX
estos fenómenos también fueron el ingrediente clave para alimentar algunos movimientos ideológicos y políticos, algo que el pensamiento progresista o postmodernista del día de hoy sigue alimentando, con el afán de sentirse o bien identificados o representados dentro de un colectivo también de carácter ideológico sobre lo que respecta a ser un brujo o una bruja. Concepto que busca de alguna manera y que evidencia un desconocimiento sobre los hechos mencionados, una suerte de reivindicación sobre algo que el cristianismo se inventó. Entonces, vuelvo a la pregunta.